Bueno, pues estamos viendo el ejercicio 2 de ADE y va de distribución normal y vamos a aprender a usar la tabla de distribución normal, aunque todos estos ejercicios ven que están hechos con R-Commander porque es realmente mucho más fácil. Pues, ¿qué es la distribución normal? Es una distribución que nos permite calcular, o digamos es una función que nos permite calcular probabilidades de intervalos de la variable. ¿Sí? No se puede calcular la probabilidad de exactamente un número. Por ejemplo, si quisiera calcular la probabilidad de que exactamente un usuario consuma 325 megabytes, pues eso es cero, ¿sí? Porque las probabilidades se calculan como el área bajo la curva. Entonces, siempre tengo que coger intervalos. Por ejemplo, este intervalo es calcular la probabilidad que x sea mayor que 310, es de 310 para arriba. Este es la probabilidad que x sea menor que 250, es para abajo. Aquí, en más negrito, está un intervalo, ¿sí? Porque ahora voy un poquito para atrás. La distribución normal, miren, aquí les hice un micro resumen de toda la teoría, pero micro, miren, de una sola hojita de las distribuciones que estamos viendo. Ahora estamos en este momento viendo la distribución normal que se aplica para variables aleatorias continuas. Si en esas variables como la altura, el peso, la temperatura, que son que vienen de mediciones. Y entonces la variable puede tomar, por ejemplo, si hablo de las alturas, de adultos, uno puede tomar, no sé, entre 1,20 m y 1 metro, bueno, o 2,10 m, por ejemplo. Si entre ese intervalo de valores puede tomar cualquier valor. Entonces la distribución normal, la más importante de todas las distribuciones posibles, porque aquí les puse porque modela muchos fenómenos naturales y sociales, ¿sí? Em, y bueno, la forma es la campana de Gauss, simétrica respecto de la media y bla, bla, bla. Entonces, aquí les había puesto los ejercicios los he ordenado de más fácil a más difícil. Entonces, en la distribución normal, que hay teoría y creo que se las pasé y si no se las paso, a los que no se las haya pasado. Les decía que la distribución normal es una curva simétrica respecto de la media, que la media también es la moda y la mediana. La moda se refiere a que es el valor que más se repite y la mediana es que es el valor que parte a la distribución en dos partes iguales. Es decir, que aquí, que esto iba de consumos en megabytes, la mitad de los usuarios consumen menos de 300 megabytes diarios y la otra mitad más de 300 megabytes. Entonces es súper interesante por eso, porque justamente recoge la mayoría de las distribuciones de la naturaleza y de las cuestiones sociales también. Sí, por ejemplo, los salarios que ganamos las personas y tal. Entonces, ¿cómo se hace esta distribución normal? Es un histograma de frecuencias en la que ponemos en el eje horizontal los valores que toma la variable y en el vertical la frecuencia. ¿Sí? Entonces, si queremos saber la probabilidad de un determinado intervalo, tendríamos que usar una fórmula que es calcular la integral de la función está descrita por Gauss, por eso se llama curva de Gauss, porque Gauss encontró la fórmula matemática, pero obviamente nosotros eso no lo vamos a hacer. Para eso existen tablas, ay, perdón, que tengo un spam de teléfono. Por eso existen las tablas de distribución normal, pero ya casi están entrando en desuso, porque ¿para qué usaría una tabla de distribución normal cuando existe el software como R-Commander? Entonces, decía que vamos a calcular, por ejemplo, la primera, que es calcular la probabilidad, o podemos calcular una más sencilla, a ver si hay alguna más sencilla, aquí, que no pasa el consumo diario, Miren, vamos a calcular la G por tablas. Miren, voy a copiar los datos de nuestra distribución normal. ¿Qué necesitamos siempre cuando hablamos de distribución normal? Necesitamos conocer la media, en la distribución normal vamos a decir que X sigue una distribución normal. Bueno, lo pongo directamente como lo hacemos normalmente. X sigue una distribución normal, pueden ponerle igual una flechita o esta ondita.
normal, con media, siempre necesitamos la media, que le ponemos la letra griega M, que es como una U. Con media, dice consumo medio de datos diarios, 300 megabytes. 300. Y la desviación típica, sigma, que es como una O, 35. ¿Sí? Estas dos letras griegas son las que usamos para cuando estamos hablando del parámetro de la población de una variable que estamos interesados en estudiar de una población. Por ejemplo, eso lo que les decía, la altura, o en este caso es el consumo diario en megabytes. Entonces, en R-Commander, súper sencillo calcular probabilidades, pero miren, si quisiéramos calcular la probabilidad, que es el G, la probabilidad que X sea menor que 149, decía, a ver, 100, yo digo para calcular uno en especial, 145. Menor que 145. Esto en R-Commander está calculado en la anterior, pero lo vamos a volver a hacer. ¿Y cómo sería en la distribución usando tablas? Miren, tendríamos que primero se llama tipificar. Entonces, una variable, aquí tipificación, tipificar, que es convertir una variable X cualquiera, ¿sí? Con su desviación típica y, perdón, con su media y con su desviación típica, en una Z, ¿sí? Que X se convierte en Z, y Z sigue una distribución normal con media 0 y desviación típica 1. Entonces, ¿cómo se hace para tipificar? Vamos a decir que Z es igual a la X que estamos buscando menos la media dividido entre la desviación típica. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que hacer para cada uno de los valores que nos tomen. Luego buscar la tabla. ¿Sí? Vale. Entonces, vamos a convertir nuestro 145, se voy a ampliar ahora, nuestro 145, este va a ser el X, si este es X, vamos a decir que Z es igual a 145 menos 300, que es la media, ¿sí? Este 300, dividido entre la desviación típica 35. Este. Si hacemos cuentita, yo como no lo había preparado porque no tenía pensado darlo, tenemos que, si me ayudan a calcular, vamos a ir mucho más rápido. Sí, así yo puedo ir haciendo otras cosas mientras. Vale, Z es menos 4,42. Esto nos va a dar un valor bajísimo. Bueno, Z igual a menos 4,42. Vamos a tener que cambiar de ejemplo porque este no está en la tabla. Sí, miren, la tabla llega hasta 3, desde menos 3 hasta 3. Sería esto, miren. Nuestra distribución, aquí la normal 0,1, normal 0,1, tiene media 0 y desviación típica 1. Y nos están pidiendo esto más o menos razonable, llega por aquí está el menos 3. ¿Sí? Por aquí está el 3 porque es simétrica, así que menos 4,42, esta probabilidad es 0. De hecho, en el anterior seguramente, es que yo ni lo vi, ¿cuánto daba este? Miren, 0,0000, ¿no? Voy a buscar otro que dé más este, por ejemplo. A ver. Sí, el primero, como había dicho, que consume diariamente más de 315,3. ¿Sí? No, es que no se los puedo mostrar en tabla porque ni viene en la tabla. Entonces 315,3. El A es la probabilidad que X sea mayor que 315,3. Entonces hacemos lo mismo, aplicamos esta fórmula. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Si no me paran, ¿eh? Porque, bueno. Sería, o sea, en el caso anterior sería buscar el menos 442 y el número que dé ya está, ¿no? No, es que no está en la tabla. Ya, pero si estuviera, No, es que sería no va a buscar estar el número. nunca. Sí, no va a estar. Ya, ya. Pero si Sí. estuviera, sería buscar el número y ya está, ¿no? No hay nada más que hacer. Bueno, es que tampoco es tan fácil buscar el número, ¿eh? Ahora lo vamos a hacer. Entonces aquí transformamos Z, ¿sí? Igual a
X ahora es 315,3 menos su media 300 dividido entre el sigma que es 35. Y hacemos esta cuenta y me da 0,4371. Miren, este Z da 0, bueno, a mí me dio esto, ¿eh? A ver si les da lo mismo, Sí, 4371, ¿sí? Y sería algo así como por aquí, calcular la media, o sea, convertir entonces la distribución normal esta en esta, ¿sí? Y sería calcular esta probabilidad, ¿sí? Esta es la probabilidad que queremos calcular, esta. Entonces nos vamos a ir a la tabla, la distribución normal, la tabla de distribución normal, hay que mirar siempre este dibujito, porque no toda, esta es la más común, bueno, no, la segunda más común. Tenemos que ver este dibujito que nos calcula el menor que, ¿sí? Menor que un cierto valor. Pero ¿vieron que a nosotros nos dice ahora mayor? Entonces, nos volvemos un momento a nuestro ejercicio, ¿sí? Y te vamos a tener que calcular, en vez de esta, vamos a tener que calcular la que es simétrica. En vez de ser 0,4371, 0,4371, vamos a tener que buscar en la tabla. Miren el lío que es comparado con hacerlo en un R Commander, que es un momento nada más. Esto, hasta menos infinito. Esta va a ser igual entonces a la probabilidad, que ya van a ver el cacao que hay que hacer. Esto decíamos que es igual a la probabilidad que Z sea mayor que 0,4371. ¿Sí? Como no se puede, porque la tabla Z que nos dan es de los menores que, déjenme que copie esto, es calcular entonces igual la probabilidad que Z sea, dijimos que tenemos que cambiar porque en vez de ser mayor, Z tiene que ser menor que, y también le cambio el signo aquí, menos 0,4371, ¿sí? Volvemos a la tabla, ¿sí? 0,4371. Entonces tenemos que ir a la tabla a la negativa, ¿sí? Porque ahora aquí a la negativa. Entonces miren cómo está conformada la tabla. Menos aquí tenemos que, vamos a buscar en las filas, ¿sí? En la primera columna, en las filas tenemos que buscar el menos, ¿cuánto era? Menos 0. ¿Me lo recuerdan cuánto? Menos 0,4371. Menos 0,4, ¿sí? Menos 0,4. Aquí menos 0,4 estaríamos aquí, ¿sí? En esta fila. Y luego tenemos que buscar, buscamos el entero, el primer decimal y el segundo decimal, porque tiene nada más que dos decimales. Si el segundo decimal está aquí. Entonces, el 43,7, el 3,7, tendríamos que redondearlo a 4, que tenemos que buscar 0, aquí, a este 4. Aquí seguimos un poco más. A que se quieren matar de lo complicado que es esto. Aquí sería aquí. Sí, ahora les hago un recorte. 0,3297 sería la probabilidad. Bueno, entonces decíamos que aquí no pudimos calcular la probabilidad con tanta precisión porque R nos da, perdón, la tabla nos da nada más que dos decimales de precisión. Nos da el primer decimal que sería, nos da el entero, el primer decimal, el segundo decimal. O sea que tenemos que redondear. Esto será entonces aproximadamente igual a la probabilidad que Z sea menor que menos 0,44. ¿Sí? Entonces el 0,4 menos 0,4 lo buscamos aquí, menos 0,4. Luego el segundo decimal, que volvía a ser un 4, lo buscamos aquí. Este 4 es este. ¿Sí? Y entonces ahí leemos la probabilidad aquí dentro de la tabla y nos da menos 0,32997.
0,32997. 0,32997. Esto. ¿Qué es lo que nos había dado con R? 0,31. Este tiene más precisión que el otro, porque el otro hicimos una aproximación que es la aproximación que nos da la tabla. ¿Cómo se hace esto en R Commander? Entonces miren cómo se hace en R. Nos vamos a ir a distribuciones continuas, distribución normal, probabilidades normales acumuladas, valores de la variable 315, pues es que no me acuerdo, ¿eh? Coma 3. Sí, coma 3, vale. Media 320, creo que era, ¿no? 300. 300, vale. 300. La desviación típica sí que me la acuerdo que es 35. Cola derecha. ¿Cuánto nos llevó? Nada, ¿verdad? Aceptar. ¡Tachán! A que no tiene color. P, que aquí no se ve bien porque me lo corrige. Miren, P es probabilidad normal. El cuantil, que es el valor de la variable, 315,3. La media, 300. La desviación típica, 35. Cola izquierda no, saca la derecha y saca la probabilidad en un plis.